la tecnología, me estaba hablando de la tecnología y la tecnología le juega. Entonces, no quiero dejar el video incompleto, por lo tanto, usted me va a tener que disculpar, pero voy a arrancar. Eh, no he venido transmitiendo en las últimas 6 semanas. ¿Por qué? Porque venía estudiando. Hace 6 semanas, el lunes de esta semana, terminé una materia que se llama bibliología. Y quiero compartirle, quiero animarle a usted a que se haga parte, a que haga parte de este tipo de estudios. Sabe que mi profesor Leonardo Ramírez nos decía que aquellos que buscamos estudiar más de la palabra de Dios, nos afirmamos más en la fe, nos afirmamos más en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y qué importante es que usted y yo todos los días, los tiempos están ahorita, ¿es para qué? Para estarnos afirmando, ¿verdad? Entonces el tema que les voy a compartir, usted me disculpa que se llama bibliología. Bibliología, en otras palabras, podríamos decir que la bibliología es el estudio de los libros. Proviene de dos palabras, dos vocablos en griego. El uno que viene a ser biblos o biblia, que quiere decir libros, y el otro que es logos, que es conocimiento, tratado, pensamiento, palabra, ¿verdad? Entonces la palabra, la Biblia, procede del griego biblos o biblia, y el singular de esta palabra es biblion. Biblos, forma del singular, ¿verdad? Y significa simplemente un documento escrito. Originalmente, biblos significaba un documento escrito en papiro. En papiro, una clase de papel que se fabricaba y se extraía de unos árboles de Egipto. Reconocemos nosotros ya, reconocemos la Biblia como la palabra de Dios. Cuando usted y yo hablamos de Biblia, nosotros inmediatamente reconocemos, ¿verdad? Biblia como palabra de Dios. Pero déjeme decirle que no es la única forma de decir. Nosotros también podemos hablar ¿de qué? De las escrituras, podemos hablar de la escritura y podemos hablar ¿de qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia o las escrituras o la palabra de Dios, como usted quiera decirle, también se divide en dos partes. Ayúdeme usted allá. ¿En qué dos partes se divide? En el Antiguo Testamento y ¿qué? Y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento va desde Génesis hasta el libro del profeta Malaquías, pero más allá va desde el principio, desde la creación del mundo y pasa hasta llegar al exilio, hasta el regreso del exilio del pueblo de Israel, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento arranca ¿desde dónde? Desde la vida y obra de Jesús, o sea, desde los evangelios, pasando por las cartas paulinas, pasando por las cartas universales y llegando al último libro de la Biblia que se llama ¿qué? El Apocalipsis. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? 27. De las cosas que nosotros tenemos que tener claro es lo siguiente. Nosotros debemos reconocer y tener idea en cuáles idiomas fueron escritas los originales de la Biblia, ¿verdad? Nosotros debemos tener este conocimiento como hijos de Dios, como estudiosos de la palabra. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito ¿qué? En hebreo y en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito ¿qué? En griego, ¿verdad? Y es importante que cuando usted desee profundizar en algún pasaje, pues vaya, hay muchas, Pastor Uber, Dios le bendiga, muchas gracias, hermana Migdalia, por igual conectarse a este tiempo. Estoy compartiendo con ustedes una clase que terminé que se llama bibliología. Entonces quería como compartirles con ustedes un poquito, animarles a que el estudio de la palabra debe permanecer, debe ser un interés de nosotros, ¿verdad? La lectura de la Biblia, la oración, el ayuno, pero el estudio, tener conocimientos más allá, es muy importante para nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces,
hablando de estos, originales, los originales, a veces es necesario acudir a algunas ayudas para ir a mirar la palabra en original, para verdaderamente poderle sacar el sentido que quería decir el autor en ese momento, ¿verdad? El autor en ese momento. Pero después de esto empezaron a salir una serie de traducciones, ¿verdad? Dentro de la más antigua está la Septuaginta, o la de los 70, que también llama. Es la más antigua traducción del Antiguo Testamento. ¿A qué? Al griego. Y también por esa época empezó a salir la Vulgata. La Vulgata es la traducción del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿A qué? Al latín, ¿verdad? Y esta traducción fue muy utilizada por la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, cuando se reunían allá en las capillas, a la misa, que es lo que se llama esa reunión de culto, la persona daba la misa, ¿en qué? En latín. Y si usted no sabía latín, pues realmente salía igual de vacío que como entró, ¿verdad? Ya después de estas que son las más antiguas, la Septuaginta y la Vulgata, encontramos muchísimas otras traducciones a prácticamente todos los idiomas, ¿verdad? Árabe, japonés, hindú, bueno, e inclusive a muchísimos dialectos. Y finalmente en el año de 1569 el señor Casiodoro de Reina, después de 10 años de arduo trabajo, porque esto no es fácil, traducir del original a los diferentes idiomas no es nada fácil. Entonces este señor Casiodoro de Reina, después de 10 años de arduo trabajo, logró sacar la versión en español que conocemos como la versión del oso, la Biblia del oso. Y de ahí para adelante empezaron a salir las Reinas Valeras, ¿verdad? Las cuales nosotros tenemos en casa y que utilizamos muchísimo. Empezó a salir la versión 1909 e inclusive más recientes, 1960, 1995, la Reina Valera contemporánea y demás versiones. Hoy en día, usted y yo tenemos muchísimas versiones, como la nueva versión internacional, la NBI. Tenemos la nueva traducción viviente. Tenemos Palabra de Dios para Todos. Tenemos Nueva Biblia al Día. Tenemos lenguaje actual. Tenemos una que ayuda mucho, que es Dios habla hoy. También es un lenguaje muy sencillo. Por lo tanto, déjeme decirle que hoy la palabra de Dios está regada por todos lados y en todos los idiomas, ¿verdad? Quisiera adentrarme en este momentico a analizar algunos vocablos, algunas palabras que nosotros como hijos de Dios a veces venimos cargando con unas enseñanzas de atrás y seguimos repitiéndolas, que a veces no son lo más correcto. Voy a hablar de 3 palabras, que es revelación, inspiración e iluminación. Dios se reveló, nos dijo y nos dejó lo que dice la Biblia. Dios nos reveló lo que Él quiso que nosotros supiéramos. La revelación ya se terminó. A veces vemos personas, profetas, que resultan diciendo que es que el Señor me reveló que escribiera este nuevo libro y esta nueva enseñanza. No, la revelación de parte de Dios ya terminó, ¿verdad? Y Él escogió a 40 personas en un lapso aproximadamente de 1500 años, 40 autores de toda clase social y de todo tipo de oficio. Empecemos por Pablo. Pablo era un universitario, ¿verdad? Era un universitario, pero sigamos con Pedro. Pedro era un pescador.
Ahora sigamos con Mateo, era un publicano, en otras palabras, un cobrador de impuestos. Y ahí tenemos a David, que era un pastor, que también fue lógicamente rey. O sea que estos 40 autores, ¿verdad? Venían de diferente clase social, de diferente oficio, y lo que usted y yo recibimos hoy en día se llama iluminación, o sea, la luz del texto. Esa iluminación viene a través del Espíritu Santo que nos da luz del texto, ¿verdad? Vuelvo y le digo, la revelación ya se terminó y está plasmada en los libros de la Biblia. Bendito sea. Y estos libros que tiene la Biblia fueron escogidos por medio de lo que se llama el canon. El canon. Hay dos tipos de canon. El canon hebreo y el canon alejandrino. Todos los escritos, ¿qué quiere decir canon? Canon. Canon quiere decir regla o medida. Y todos estos escritos, todos estos libros fueron medidos, revisados por hombres muy conocedores de la palabra, de las tradiciones, para poder ser parte del canon bíblico. Y para poder ser parte del canon bíblico debían tener unas características especiales, o sea, unos principios. ¿Y estos son cuáles? Lo primero era la apostolicidad. La apostolicidad quería decir que debía venir de parte de uno de los apóstoles. Y si no venía directamente de uno de los apóstoles, como en el caso de Marcos, como en el caso de Lucas, como en el caso de Pablo, debían estas personas haber tenido contacto, haber caminado, haber compartido con estos apóstoles del fundamento. Esa era una de los principios y características. Apostolicidad. Segunda característica, la veracidad doctrinal. ¿Qué quiere decir esto? Que no tuviera contradicciones, que no se contradijera con aquellos libros que ya habían sido escogidos, que no tuvieran herejías. El tercer punto era el contenido espiritual. Estos libros eran leídos por las iglesias, eran de edificación espiritual. El cuarto punto era la utilidad. Era reconocido universalmente, ¿verdad? Era útil, era reconocido por los padres de la iglesia, ¿verdad? Transformaba. Y por supuesto, el punto importantísimo que era ¿qué? La inspiración divina. Sí, y este era el canon con que se medían y se midieron los libros que usted y yo tenemos en nuestra Biblia, el canon hebreo. Y por esa causa, los llamados apócrifos, los libros apócrifos, ¿verdad? Que son 14 libros, no hicieron parte del canon hebreo, mas sí el canon alejandrino, ¿verdad? El canon los aceptó los apócrifos, y los cuales están ¿dónde? En la Biblia católica. En los nuestros no, porque estos libros fueron escritos en su gran mayoría en este periodo intertestamentario, ¿verdad? Entre el periodo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces la Iglesia Romana, en el Concilio de Trento, en 1546, reconoció formalmente los libros apócrifos. Pero déjeme comentarle algunos detalles de estos libros apócrifos. Contenían enseñanzas como justificación al suicidio, sí, justificación a la magia, limosnas como medio para la redención de pecados, supersticiones, oración a los muertos, ¿verdad? Y otros, así como el fin justifica los medios. Aparte de estos libros apócrifos, que no están en nuestra Biblia, pero sí están en la Biblia católica, déjeme decirle que Martín Lutero decía que pues eran buenos, si quería leerlos, pues que los leyera, pero
que absolutamente no servían como libros para doctrina, pero que si usted quería leerlos. En cambio, Calvino decía que definitivamente ni leerlos ni tenerlos en cuenta. Yo he leído algunos, eclesiásticos, macabeos, ¿verdad? He leído algunos como para empaparme un poquito más de esto. Pero aparte de estos libros apócrifos estaban los pseudoepígrafos o falsos escritos, los apócrifos del Nuevo Testamento. Que es importante reconocer aquí que dentro de estos 40 autores no hay error. La Biblia es infalible, ¿verdad? Y en esos periodos de tiempos tan lejanos, ¿verdad?, de uno del otro, nos damos cuenta que hay un hilo conductor. Bendito sea el Señor. Y ese hilo conductor solamente lo podía dar ¿quién? La inspiración divina. La inspiración divina. Entonces, en la Biblia no tiene errores, porque nosotros alabamos y glorificamos a un Dios que no miente. Bendito sea el Señor. Y la Biblia no es un libro más, sino es un libro de recetas. Bendito sea el Señor. Entonces preguntémonos, ¿es difícil leer la Biblia? ¿Es difícil para usted leer la Biblia? ¿O es más fácil escucharla? Y de hecho, si nos damos cuenta, en nuestras congregaciones se para el pastor, se para el líder, se para el predicador. ¿Y qué es lo que hace? Pues él lee la Biblia y da la enseñanza, y las demás personas que hacen o hacemos, escuchamos, ¿verdad? Pero hay que aprender a leer la Biblia. Hay unos hábitos del pueblo cristiano dentro de los hijos de Dios que debemos tener, que es la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. La Biblia hay que leérsela todos los años de tapa a tapa, ¿verdad? De tapa a tapa, y si puede hasta 2 veces, mejor todavía. Y si quiere complementar lo de la Biblia con algunos libros, digamos, en este curso de bibliografía leímos un libro maravilloso que se llama ¿Qué es la Biblia?, ¿verdad? Porque muchas veces usted y yo nos enfrentamos a estos escépticos, y usted no les puede decir es que la Biblia dice. No, entonces ya usted tiene que saber por hechos científicos, por hechos arqueológicos, para poderles convencer que lo que dice la Biblia sí es real, ¿verdad? Entonces, maravilloso podría ser, maravilloso que en vez de las telenovelas tuviéramos esos capítulos de Sansón, David con Goliat, ¿verdad? Que nos estuvieran leyendo donde el dentista ya mientras esperamos los salmos o los proverbios. Pero eso también es parte de nosotros, y por eso yo le digo que la tecnología llegó para quedarse, porque usted y yo tenemos estos medios tecnológicos para abarcar mucho más espacio, y somos usted y yo los llamados también ¿a qué? A proclamar el evangelio de Dios, a proclamar el evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a leer la Biblia, porque es que la Biblia nos habla de un tema que nos interesa a todos, que es la vida. Sí, tenemos a Dios Padre que nos enseña a ser papás. Tenemos a Jesucristo que nos enseña a ser hijos, ¿verdad? Entonces la Biblia nos habla de un tema que nos interesa a todos, es cómo llevar mi vida, ¿verdad? Y déjeme decirle que la Biblia es la historia de Dios. Yo ya le dije eso, es la historia de Dios. Lo mejor de todo es que nosotros somos parte de esa historia, bendito sea el Señor. Entonces, la Biblia es un libro tan completo que lo podemos abarcar desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Porque está hablando de la historia de Israel, no con filosofías, argumentos, sino que está contando su historia. Dios a través de la Biblia nos está contando su historia desde la creación hasta dónde, hasta el momento en que tengamos nuevos cielos y nueva tierra. Pero es importante ver que cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, debemos que adentrarnos en el mundo del texto, ¿verdad? Y déjeme decirle que el hoy tiene sus raíces en el ayer. O sea, lo que yo sembré ayer es lo que yo estoy recogiendo hoy. Le vuelvo y le repito, el hoy tiene sus raíces ¿en dónde? En el ayer, ¿verdad? En el ayer.
Entonces, igualmente así como hay una respuesta y es un libro histórico que cuenta y que narra históricamente, también es un libro que tiene diversidad de géneros literarios, ¿verdad? Y cuando usted y yo leemos la escritura, leemos un texto, usted y yo debemos abordar y reconocer qué género literario también es el que yo estoy leyendo, ¿verdad? Entonces, hay libros históricos, ¿verdad? Hay libros históricos, hay libros de biografía, ¿verdad? Está la poesía, está la sapiencia, está la narrativa. Entonces, ahí está esa respuesta literaria, pero más aún allá, todavía hay una respuesta mayor todavía, que es la social cultural. Todo eso abarca la Biblia, en donde se desarrollan personajes, entonces donde usted ve la situación de la edad de esta persona, el sexo de la persona que estaba envuelta en este relato, ¿verdad? La clase social, el estatus, la ocupación que tenía, qué educación tenía esa persona de la cual están relatando, ¿verdad? ¿Qué creencias tenía? ¿Qué nacionalidad tenía? Y todo esto es parte de lo que usted y yo debemos tener muy en claro cuando vamos a abordar la palabra del Señor. Esto es maravilloso. Yo estoy compartiendo con usted esto porque quiero animarle a que cada día busque estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Adéntrese, busque la forma de cada día tener mayor conocimiento de Dios, mayor conocimiento de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces hay situaciones, ejemplo, preguntas que uno se podría hacer. ¿Qué motivo tuvo este autor para escribir esto? ¿Verdad? ¿En qué situación? ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a eso, verdad? ¿O qué quiere comunicar? ¿Qué quiere comunicar con el texto? ¿A quién quiere impactar con el texto? ¿Personas, una audiencia de pronto específica, o quiere ser una audiencia general? Esto es maravilloso. Es que el estudio de la Biblia, como le decía, no es como leer cualquier libro, ¿verdad? No es como adentrarse a cualquier Biblia. Entonces, todo esto que le estoy diciendo es supremamente importante mirarlo en el momento de usted estar haciendo una enseñanza, en el momento de usted estar abordando un texto, porque usted tiene que entender que la poesía igualmente trae simbologías y figuras de pronto diferentes a la narrativa. Entonces, y hay que establecer como un diálogo. Sí, un diálogo entre la palabra y yo, donde yo le pregunto, ella me contesta, todo este tipo de cosas. La Biblia es una respuesta lingüística, es una respuesta histórica, es una respuesta literaria, es una respuesta social, cultural, ¿verdad? Nos encontramos con una serie de símbolos y tipos también, ¿verdad? Que no son muy estudiados, de hecho son poco estudiados, pero se encuentran muchos, ¿verdad? Se encuentran muchos, y especialmente en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, estos símbolos los encontramos, o estos tipos los encontramos en el Antiguo Testamento, como ejemplo el altar de bronce, ¿sí? Que simboliza el sacrificio, ¿verdad? El sacrificio. Entonces, es el tipo, símbolo o tipo mejor, de cómo el hombre es justificado a través del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y asimismo tenemos el lavacro, tenemos el candelabro de oro, y algunos en el Nuevo Testamento como el fuego, ¿verdad? Símbolo de qué? De la purificación, pero también símbolo de juicio. El agua, el lavamiento moral, salvación, vida llena del Espíritu Santo, el fruto, esas grandes virtudes que debe tener todo cristiano en su carácter. Y la cruz, ¿cómo olvidarnos de la cruz si es el símbolo por excelencia del amor de Dios? Y por supuesto, pues están los símbolos apocalípticos, ¿verdad? Y yo quisiera poderle compartir a usted mucho más de todo esto, pero mi idea con este video es motivarlo a usted a que estudie, es motivarlo a abordar con el respeto
respeto que se merece y reconocer que ningún otro libro ha podido sobrevivir a tantas persecuciones. Ha sido quemado, ha sido botado, ¿verdad? Pero ningún libro ha podido sobrevivir a tantas persecuciones a través de la historia sin desaparecer, ¿verdad? Bendito sea el Señor, porque todo puede desaparecer, todo terminará, pero la palabra de Dios permanecerá. Bendito sea el Señor. Y ningún otro libro ha sido traducido a más, en la Biblia ha sido traducido a más de 2000 idiomas. A más de 2000 idiomas, mientras que cualquier de estos libros que llaman el bestseller han llegado a 10, 15, 20 traducciones a diferentes idiomas. Qué maravilloso. Qué maravilloso que usted y yo tenemos la posibilidad de adentrarnos, de abordar y de tocar la palabra de Dios. Y déjeme decirle que antes cargar, cuando le decían arranquemos y lleve, eso era un trasteo grandísimo. Eso no es como ahora que usted y yo cogemos un libro pequeño donde están todos estos 66 libros encajonaditos. No, antes eso era un trasteo. Y el libro es el libro, vuelvo y le repito, es el libro de la historia de Dios. Sí, donde Dios nos está contando todo, desde el principio de la creación del mundo, ¿verdad? La liberación de la esclavitud, hasta la salvación por medio de Jesucristo, donde se rompe la historia de la humanidad, ¿verdad? Porque no existe un antes de Mahoma, ¿sí? O un después de Krishna. No existe. Existe un antes de Cristo y un después de Cristo. Se rompe la humanidad, ¿verdad? Entonces, y llegará un cielo nuevo y llegará una tierra nueva. Bendito sea el Señor. Y la Biblia, déjeme decirle que tiene más de 5000 años, ¿verdad? Y es imperecedera. Es infalible, ¿verdad? Y es imperecedera. Yo espero que este tiempo haya sido de mucha edificación con usted. ¿Sabe? Hay muchas cosas de las que quisiera seguirle contando y quisiera compartir con ustedes, como el significado, digamos, de la teología sistemática o de la teología bíblica, ¿verdad? O de corrientes, pensamientos y corrientes como el racionalismo, el misticismo, el romanismo, las sectas, la alta crítica, ¿verdad? La neortodoxia. Bendito sea el Señor. La infalibilidad, perdóneme, la infalibilidad. Una cantidad de cosas que tuve la oportunidad de parte de Dios de poder aprender en estas 6 semanas. Muchas cosas nuevas, muchas cosas que complementaron todo aquello que de pronto ya había estudiado, ¿verdad? Pero yo le animo para que usted y yo también tengamos esos fundamentos, ¿verdad? De poder decir, bueno, ¿y qué es el racionalismo? ¿Y qué es el misticismo? Y bueno, ¿y qué es el romanismo? Todo este tipo de cosas, ¿verdad? Porque Dios también nos quiere y nos está enseñando todas esas corrientes para que nosotros igualmente podamos contestarles a aquellas personas y decirle, la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? No tiene errores. Pero déjeme decirle que a un escéptico, a un incrédulo, decirles que la Biblia dice, eso no es un argumento para esa persona. No lo es, no es un argumento para esa persona. Entonces ya tenemos que ir a estas partes científicas, ¿verdad? A las partes arqueológicas, donde a través de algunos hallazgos y de algunos hallazgos científicos y arqueológicos, usted puede demostrar que lo que sucedió en ese tiempo, en ese momento, ¿sabe? Se han encontrado en la China, se encontraron partes del Arca de Noé. Sí, ¿verdad? Y déjeme decirle que científicamente se ha visto que el Sol y el sistema solar se paró en un tiempo. Sí, y ese tiempo científicamente muestra como el día en que Josué
oró y dijo que el sol permaneciera. Bendito sea el Señor. Y esos son hallazgos científicos con los cuales usted le puede llegar a aquellas personas escépticas. Alabado y glorificado sea el Señor que nos permite llegar y tener también esta cantidad de herramientas, ¿verdad? Entonces, yo sé, y yo voy a hablar con mi pastor Carlos, con el concilio, para que igualmente usted y yo podamos tener un tiempo suficiente, ¿verdad? Podamos sacar un tiempo suficiente para que hablemos de todo esto que yo le estoy compartiendo, de todas estas cosas, para que usted enriquezca su vida, para que yo también enriquezca mi vida, así, para que igualmente todos estemos creciendo en la palabra de Dios. Yo espero que este video sea ese ánimo, ese impulso, para que usted empiece sus estudios, ¿verdad? Si usted no ha empezado sus estudios en el discipulado, ya es tiempo de hacerlo. Y así sucesivamente vaya buscando más estudios. Matricúlese al Instituto Bíblico Cuadrangular, ¿verdad? Entonces, lo que no hacíamos antes, estos en tiempos de crisis, podemos hacerlo, ¿verdad? Vamos a orar para dar por terminado este tiempo. Les agradezco a ustedes, Pastor Uber, le agradezco, hermana Janet, gracias a la hermana Elizabeth, también a la hermana que también se conectaron, la hermana Migdalia, bendito Dios, gracias por estar aquí este tiempo. Padre, gracias te doy por este tiempo, Señor, que me has permitido tener con mis hermanos, bendito Dios, y yo te pido, Señor, que este video, Señor, sea ese video motivador, Señor, un video enriquecedor, bendito Dios, para que seas tu Espíritu Santo inquietando a cada uno de mis hermanos, Señor, para que continúen, bendito Dios, estudiando cada día más tu santa y bendita palabra, Señor. Sabemos que a través de estos estudios, bendito Dios, igualmente te estamos adorando. Este es un tiempo de adoración, bendito Dios, que te estamos dando a ti. En el nombre de Jesucristo, yo pongo delante de ti sus vidas, pongo delante de ti mi vida, pongo delante de ti, Señor, el maestro, el profesor Leonardo Ramírez, que fue el que me impartió este conocimiento. Bendito Dios, gracias te doy por permitirme, Señor, seguir estudiando, seguir edificándome, Señor, y seguir complementando todo aquello que tú ya me has permitido conocer de ti. En el nombre de Jesucristo, le deseo una feliz noche. Amén y amén. Adiós. Mañana